Abraham Pereira, época Ajaronín, 1644 al 1699, Madrid, España, Ámsterdam. Abraham Pereira nació en Madrid, de ascendencia marrano. Era uno de los principales industriales de la ciudad de Madrid y uno de los príncipes comerciantes más ricos de Holanda. Era muy dado a las obras de piedad y devoción. En el año 1659 fundó la Yeshivat Gesed de Abraham en Hebrón. Antes de salir de España, era conocido como Tomás Rodríguez Pereira y fue perseguido por la Inquisición. Abraham Pereira había amasado una considerable fortuna en los negocios y logró escapar a través de Venecia. Llegó en 1644 a Ámsterdam, donde se reunió con su hermano menor, Isaac Israel Pereira. Ellos habían logrado traer consigo desde la península intacta la totalidad de su considerable fortuna. En el año 1655 abrieron con permisos del gobierno una azucarera en la ciudad de Ámsterdam. Eran uno de los principales miembros de la Bolsa de Valores de Ámsterdam, la bolsa de valores más antigua del mundo, iniciada por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en el año 1602. Abraham Pereira proporcionó el principal respaldo financiero para la famosa imprenta y editorial, así como a otras actividades intelectuales del rabino Menashe Ben Israel en todo el mundo. Europa hasta su desaparición a la edad relativamente joven de 52 años en 1657. Además de la Yeshiva, que fue fundada en Hebrón en 1659, también habían fundado anteriormente una Yeshiva en Ámsterdam en el año 1644, en la cual nombraron al rabino Menashe Ben Israel como cabeza principal o Rosh Yeshiva de la misma. Esta posición proporcionó la principal fuente de sustento de Menashe Ben Israel a partir de entonces hasta su muerte. Abraham Pereira también estuvo involucrado directamente como uno de los responsables en la ayuda financiera para sostener la imprenta desde sus inicios, la imprenta de Menashe Ben Israel, que se dedicó a la divulgación de la mayor parte de obras judías en el mundo, en una época de cruentas persecuciones religiosas. La familia Pereira fue una de las más influyentes en materia económica durante muchas generaciones, además de ser grandes filántropos y amigos del pueblo judío. Muchos de sus descendientes se ubicaron en Inglaterra y posteriormente fundaron la Comunidad Portuguesa de los Estados Unidos. Otros miembros de la familia se instalaron en colonias británicas y holandesas en el Caribe para realizar el comercio.